Bueno amigos, bienvenidos al canal. Recuerden que somos Electrocel. En esta ocasión nos llega un J2 Core que al momento de cargar nos muestra un símbolo de un termómetro y no carga. Si lo encendemos, el teléfono encendido, le conectamos el cargador y nos muestra un anuncio que nos dice que la temperatura está demasiado baja y tampoco carga. Entonces en este video lo que vamos a aprender es a encontrar el termistor sin un esquemático, a aprender a medirlo, y también vamos a medir el termistor, porque siempre escuchamos de que él varía su temperatura con el calor, pero no vemos cómo lo hace. Entonces vamos a probarlo acá con temperatura y vamos midiendo de una vez la placa. Entonces miren, ya aquí desarmado el teléfono, pues vemos de un lado cerca el pin de carga. Bueno, por lo general casi todos los termistores en estos teléfonos Samsung J5, J2 están cerca al pin de carga. Ahí vemos, por ejemplo, todas estas no se parece ninguna a lo que sea un termistor. Aquí vemos, por ejemplo, dos resistencias que están unidas y ya eso puede ser un sensado de temperatura. Entonces tenemos que mirar que alguna de los extremos de la resistencia estén a tierra. Ahí vemos que ese extremo está a tierra. Y entonces tenemos que ver ahora si las dos resistencias están unidas de alguna manera. Y también vemos entonces que esa resistencia está unida a ese componente que está ahí adelante. Miren, ahí esa línea es la misma. Miren, es una bobina y está unido a la resistencia. Ya ahí vemos que eso no es un termistor, no es un sensor de temperatura, porque los sensores de temperatura no van unidos a ninguna bobina. Acá vemos que ese circuito hace referencia a las antenas, entonces de ese lado no es. De este lado el circuito que vemos es un OVP, ahí es donde entra el corriente del VU, luego los datos, luego ahí vemos el sensor Hall y por último pues vemos esta resistencia sola, pero notamos que hace falta como un componente al lado. Entonces vamos a medirlo. Recuerden, un extremo tiene que estar a tierra. Listo, bueno, vamos a medir acá la resistencia y vemos una medida de referencia normal. Del otro lado otra medida de referencia normal. Ahora vemos si de ahí a donde va el otro componente está unido y están unidas. Quiere decir que ahí está unido a ese pack, a esa resistencia, y el otro está a tierra. Por ende, eso sí parece un circuito de sensado, solo que nos hace falta una resistencia o el termistor. Vemos ahí, ese es tierra. Luego el que sigue, luego el que sigue es una medida de referencia y está unida a la resistencia, como lo vemos. Mírenlo, ahí está unido. Quiere decir que está un extremo a tierra, el otro está unido a la resistencia y en el otro entra el voltaje, que ya vendría siendo un divisor de tensión. Así es la configuración de un sensado de temperatura en teléfono. Un extremo a tierra, el otro extremo van unidas las dos resistencias y en el extremo que sobra van el 1.8 voltios. Entonces ahí vemos que nos hace falta ese componente, el cual es el termistor. Pues no sé por qué se le habrá caído, de pronto alguna manipulación o algo extraño. Total que eso nos los traen de otro laboratorio y pues de pronto le estaban cambiando el pin de carga y se dieron de calor y pasó eso. Entonces vamos a medir el termistor, viene que nos mide 93 kiloohmios. Esa es otra referencia. Casi siempre las resistencias de sensado de temperatura son de 100K. Entonces ahí nos mide 93, algo muy cercano a 100. Entonces ya también podemos ver de que es un termistor. Aquí tenemos otro teléfono en el que aquí está el termistor. Entonces vamos a retirarlo para proceder a instalarlo en el teléfono que necesitamos. Entonces ahí ya lo retiramos y pues procedemos a soldar. Luego vamos a medirlo a ver si sí queda bien soldado y a mostrar lo que les comento, que un extremo va a tierra y que el otro extremo van unidas, tanto el termistor como la resistencia, y del último extremo donde entra el voltaje. Vamos a medir la hora de ella instalada, miren, y ahí nos da 15 kiloohmios y va subiendo 16, 17, va subiendo gradualmente, poco a poco. A veces muchos termistores se dañan también. Pero ¿por qué se dañan? Porque usted le coloca calor
y él baja inmediatamente a cero, por ejemplo. Y no va subiendo gradualmente, sino que sube de golpe a 30, luego a 40, y eso también es un daño en los termistores. Ahí vemos de que él va subiendo poco a poco. Cuando le echamos un poco de alcohol, él se enfría y ahí sí sube un poquito más rápido. Pero miren, lo quedó en 25K y va subiendo a 25.58 y así sucesivamente hasta que va llegando, miren, ya ahí está en 26, 26.3 y así sucesivamente va subiendo gradualmente poco a poco. Ahí nos damos cuenta de que ese termistor está bueno. Porque les repito, hizo algunos daños, es de que él baja su temperatura bruscamente y también la sube de golpe. Y no es así, él debería hacerlo gradualmente, como lo vemos acá en pantalla. Entonces ahora vamos, mírenlo. Ahí ya después de haberlo enfriado más, ya está en 27, en 58 y así es el procedimiento normal. Listo. Entonces ya vemos que llega como casi a 30K va a llegar. Y la resistencia ya está en 31. Recuerden que como ahora ya está armado el circuito, ya nos mide menos de lo que nos medía cuando estaba separado. Cada resistencia por separado nos mide 100K, pero ya unido nos están midiendo cada una 30 y eso es normal. Miren, ahí procedo a calentar un poco el termistor con la estación de calor y vemos cómo baja. Mire, ya está en 15, 16, 17, 18, 19. Va subiendo gradualmente. Si lo enfrío un poco con el alcohol isopropílico, vemos por ejemplo que ya iba por 19 y va, mírenlo, ya ahora está en 24, 25 por haberle aplicado un poco de alcohol. Lo cual hacemos es como quien dice enfriarlo rápidamente y al enfriarse rápidamente su temperatura, su valor en ohmiajes cambia. Ahora otra vez punta positiva del multímetro a tierra en escala de diodo y ahí medimos un extremo, es tierra, bien, vamos bien. Luego el otro extremo, una medida de referencia. En el otro extremo, la misma medida de referencia. Y esas dos puntas unidas. Ahí ya vemos que están unidas los dos extremos de la resistencia y en el otro extremo tiene que haber una medida de referencia. Ahí está. Entonces vemos, entra el voltaje por ahí, se unen el termistor y la resistencia luego. Por ahí entra el voltaje, 1.8 voltios. Acá se unen las dos resistencias y de ahí sale un voltaje que va a la CPU, que es el voltaje en el que sensan la corriente. Cuando esa resistencia sube o baja su ohmiaje, el voltaje que va a la CPU cambia de valor, el que sale ahí. Al cambiar de valor, el teléfono cree que está o muy caliente o muy frío. En esta ocasión, como no estaba, el voltaje era alto y creía que estaba frío. Cuando ella se calienta mucho, lo que hace es que baja su resistencia, el voltaje se va a tierra y se vuelve cero. Y cuando la CPU ve que tiene un voltaje en cero, cree que está muy caliente. ¿Listo? Entonces, esa era la falla que tenía el teléfono. Ya ahí vimos cómo van, cuál es la configuración de los termistores, que va un extremo a tierra, el otro extremo unido a una resistencia y el último extremo que sobra entra un voltaje de 1.8 voltios. Así lo podemos identificar sin esquemáticos, perdón. Simplemente tenemos que saber esa configuración y probarla. Y por lo general, los termistores y la resistencia de sensado de temperatura son de 100K. Listo, entonces ahora vamos a proceder a probar el teléfono para ver que si carga y que ya nos está mostrando ese anuncio de como salía antes, que era un símbolo de un termómetro que daba un aviso de temperatura. Ya ahí lo vemos que el teléfono está cargando normal y hemos dado solución. Entonces, si el video les sirvió de algo, por favor suscríbanse, compartan el canal, créanme que me es de gran ayuda, regálenme un me gusta y pues estén pendientes a todos los videos que subimos. Siempre tratamos de explicar la falla y dar el porqué de la solución, no solo venir, soldar el termistor, por ejemplo en este caso, y dar por terminado la reparación. Entonces ya ustedes en algún otro teléfono similar pueden darse cuenta cómo encontrar el termistor, cómo va configurado, de qué valor son los termistores
y pues proceder a dar una solución, no en cualquier otro teléfono similar a esto. Entonces amigos, pues recuerden ayudarme a compartir el canal y pues recuerden que somos Electrocel y hasta la próxima, pues pendiente a cualquier aporte que demos prontamente. Aquí ya al final vemos que es el mismo teléfono, pues ya estamos desarmándolo y vamos a mostrar como a la parte que cambiamos el termistor. Bueno, entonces hasta la próxima, colegas. Que estén bien.